En Once Inicial, Serie Maniac. Noticias, análisis y recomendaciones de la pequeña pantalla. Con Cristóbal Terrer. Un espacio de seriemaniac.com. Pues vamos allá con Cristóbal Terrer. Cristóbal, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Para hablar de series, como siempre, hoy además nos vamos, creo que a Disney Plus, ¿no? Una plataforma que... Bueno, sí, la hemos tocado. Iba a decir que no la hemos tocado tanto, pero en realidad sí que hemos traído alguna que otra serie, ¿eh? Sí, la verdad que es cierto que no tiene muchísimos estrenos, pero bueno, cuando lanza alguna serie, que son poquitas, sí que son importantes y tenemos que traerla, claro que sí, aquí a la sección. Vamos a hablar de Daredevil Born Again, que es como, bueno, un relanzamiento de ese Daredevil, acordaros que era una magnífica serie que había en Netflix de este superhéroe. Yo creo que la mejor serie de superhéroes que se ha hecho hasta el momento. Y es cierto que había mucho revuelo con los problemas de producción de la serie, con cómo encajaría ahora en Disney. Al pasar de Netflix a Disney, pues, bueno, todos teníamos ese miedo de que, bueno, pues que quizá Disney cambiara un poco el paso, la infantilizara un poco para llegar a más público. Y bueno, pues una serie de las más esperadas de este 2025 y ya por fin pues vamos a traerla aquí a la sección. Bueno, pues vamos a hablar de ella porque además tiene buena nota en Film Affinity, 7 clavado, que es una muy buena nota teniendo en cuenta las exigencias o bueno, las dificultades que pone esta plataforma para tener una buena puntuación. Así que tiene al menos ese bagaje. Cuéntanos de qué va, Cristóbal. Bueno, a ver, para entender todo esto, todo el revuelo que hay con este Netflix Born Again, nacido de nuevo, pues vamos un poco con los antecedentes, ¿no? Para entender lo que es esta producción, que como digo, todo empezó con el Daredevil que vimos en Netflix, que bueno, fue una maravilla, una serie que se estrenó en 2015, estuvo hasta 2018 con 3 temporadas fantásticas, y bueno, todo esto viene por ese lío de derechos que tienen algunos personajes de Marvel. Por ejemplo, le pasó lo mismo a Spider-Man, que recordaréis que hasta hace poco pues no podía mezclarse con otros productos Marvel como Los Vengadores porque los derechos audiovisuales los tenía Sony, no Marvel. Bueno, follones de estos que tiene cada uno de los superhéroes. Y aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Digamos que Marvel no tenía los derechos del superhéroe Daredevil. Así que, bueno, Netflix vio ahí un filón y decidió hacer una adaptación para su plataforma que sin duda mejoró muchísimo esa adaptación que se hizo en cine. No sé si os acordáis con Ben Affleck y Colin Farrell, que fue, bueno, bastante desastrosa. Y bueno, como decía, pues Netflix aprovechó la oportunidad y desarrolló una serie impresionante, ¿no? Como os digo, yo creo que la mejor que se ha hecho de este género de superhéroes. Era una visión muy seria, muy adulta, muy profunda, pues esto de un personaje que yo creo que se presta también a eso, ¿no? Porque es un personaje muy parecido a Batman, ¿no? Así como muy atormentado. Y bueno, se centraba pues eso en Matt Murdock, o su alter ego Daredevil, y también en otros personajes importantes que lo fueron acompañando, ¿no? Porque se centraba no solamente en el superhéroe principal, y en sus aventuras, sino en otros temas interesantes, como por ejemplo había temas políticos, había temas de libertad de prensa, de corrupción. Bueno, la verdad que muy bien, hasta tal punto que Netflix decidió ampliar incluso el universo de Daredevil y aprovechó también pues eso, que había otros personajes que Marvel no tenía todavía los derechos para desarrollar más series, porque en esa época, 2015-2018, fue un exitazo. Luego sacó Jessica Jones, que estaba también muy bien, The Punisher, que bueno, junto con Jessica Jones y Daredevil, pues las mejores que se hicieron. Luego también sacaron Iron Fist, Luke Cage, bueno, que no estaban mal, yo la verdad que las vi todas y bueno, estaban entretenidas, a los que nos gusta este género también. Y incluso decidió, bueno, tal fue el éxito que decidió reunir a todos estos superhéroes en una nueva serie también de una sola temporada, que era Los Defensores, ¿no? The Defenders, que era, bueno, un poco una forma de cerrar el círculo, porque ya sabía que le quedaba poco para que Marvel recuperara los derechos y se quedaran sin las series. Pero bueno, este grupo de series que sacó, que eran de Marvel, pero que sacó Netflix, se conoció así un poco dentro de la blogosfera y los foros como Marflix, ¿no? El universo Marflix, que ya os digo que le funcionó genial a la plataforma. Finalmente Marvel, bueno, es decir, Disney, recuperó completamente los derechos, por lo que estas series desaparecieron de un día para otro del catálogo de Netflix y ahora las podemos ver en Disney Plus. O sea que están todas disponibles las series antiguas, que yo
como os digo, recomiendo muchísimo. Y sobre todo también, bueno, Disney decidió no solamente emitirlas en su plataforma, sino, pues bueno, recuperar de algún modo lo que era la serie estrella, que era Daredevil, pero ahora, eso sí, pues bajo la supervisión de Kevin Feige. Kevin Feige, no sé si lo conocéis, es como el responsable audiovisual de todos los productos de Marvel, en cine, en series, etcétera. Es decir, el que más manda en cuanto a lo que se refiere a las adaptaciones de Marvel. Y Kevin Feige decidió, bueno, darle como una nueva oportunidad a este Daredevil, y por eso tenemos ese Daredevil Born Again. La producción de la serie, bueno, había mucho miedo, como os decía, con la adaptación que iba a hacer Disney, por si la iba a infantilizar mucho o si la iba a cambiar un poco al público objetivo. Que os digo que la de Netflix era para un público muy, muy adulto. Es una serie muy sobria, muy seria. Y bueno, se grabó una primera temporada de este Born Again, que las malas lenguas dicen que cuando fue vista por este Kevin Feige, se echó las manos a la cabeza y quedó totalmente horrorizado. Al parecer, el resultado de esta primera temporada que se había grabado fue nefasto. Así que prácticamente se había grabado ya toda la serie. Y bueno, se aprovechó la huelga esta de guionistas que tuvimos hace un par de años para, bueno, despedir a todo el mundo, a todos los guionistas, a todos los directores de la serie, y prácticamente volver a grabarla, pues entera. Así que se hicieron, como digo, despidos masivos, y eso sí, se colocó como showrunner nuevo a Darío Scardapane, que es el creador de la serie de The Punisher de Netflix, por ejemplo. Sí. O sea que se fichó a alguien que sabía manejar estos productos. Así que llegamos, pues bueno, a la versión actual de Daredevil Born Again, la que hemos visto, la que estamos viendo en Disney Plus, cuyo título pues ya nos dice mucho de que es eso, pues un reseteo un poco de lo que hizo Netflix, y que además rinde homenaje a uno de los títulos, a uno de los cómics más importantes de Daredevil, que fue creado por Frank Miller, ¿no? Esa saga Born Again, que bueno, los que son muy fan de los cómics, yo quizá no tanto, pues siempre tienen como un cómic de culto, ¿no? Así que bueno, es cierto que se hace una adaptación bastante libre de este cómic, pero sí que mantiene un poco la esencia de esa novela gráfica, porque bueno, la serie de Disney Plus tiene mucha esencia política. También el malo malísimo, ¿no? El villano Wilson Fisk, Kingpin, intenta derrotar al superhéroe a través de entramados políticos, porque bueno, los personajes, es cierto que en esta Born Again los encontramos muy, muy tocados, casi hundidos, y tendrán que volver obviamente a recuperarse, y esa es un poco la esencia que imprimió Frank Miller y que Disney ha intentado dar también en esta nueva temporada. Y hubo mucha rumorología sobre los actores principales. Finalmente, bueno, se pensaba que no, que iban a despedir a todos los que habían estado en la serie de Netflix, etcétera. Hubo revuelo en las redes sociales, los propios actores prácticamente se reclamaban un puesto en la nueva serie, ¿no? Ellos querían seguir con el proyecto. Y finalmente se mantuvo prácticamente a todo el reparto principal, encabezado por Charlie Cox, que repite como Daredevil, o bueno, su alter ego Matt Murdock. Y bueno, se mantuvieron otros personajes, pero con cierta trampa, porque algunos de ellos, de momento en esta primera temporada que ya se ha terminado de emitir, pues salen muy, muy, muy poquito. Es un papel prácticamente testimonial lo que les ha dejado Disney. Pero bueno, ahí están, ¿no? No se los han cargado del todo. Claro, es que, Cristóbal, no sé a nivel legal, a nivel contractual, hasta qué punto pueden tener ahí algún tipo de condicionante, ¿no? De requisito para saltar de plataforma en una serie que antes estaba en esa plataforma, no sé, hablo desde el desconocimiento. Sí, posiblemente habrá muchos jaleos, muchos problemas, mucha burocracia con las productoras y no ha tenido que ser fácil. Es cierto que, claro, una vez que Netflix tuvo que cancelar prácticamente de forma obligada la serie, pues entiendo que los personajes, los actores quedaron con un contrato libre y pudieron acceder aquí. Pero es cierto que prácticamente hasta meses antes de que se estrenara la serie, la gente se especulaba con que se iban a cargar a todo el reparto, porque Disney en principio no querían tener nada que ver con Netflix, y aún así, bueno, yo creo que al final se han quedado un poco en tierra de nadie, entre dos aguas, ¿no? Porque claro, cargarse una serie de culto como era el Daredevil de Netflix y cambiarte los personajes y tal, yo creo que hubiera sido también un desastre. Así que la serie al final, bueno, ha salido más o menos bien parada. Como decía, había mucha expectación, ¿no? Con lo que iba a hacer Netflix. No se sabía si iba a ser como una precuela, una secuela, algo totalmente independiente.
bueno, viendo la serie parece que es más una secuela, ¿no? Porque acaba prácticamente después de los hechos de Netflix, aunque no se nombra prácticamente nada de lo que sucedió en la serie de Netflix, ¿no? Porque ya os digo que quieren hacer borrón y cuenta nueva. Y bueno, no os quiero contar mucho del primer episodio, que es una auténtica locura, sobre todo los 15 primeros minutos salta todo por los aires y es una forma también, como decía, de poner tierra de por medio. Y bueno, digamos que sin contar mucho, pues tenemos de nuevo a Matt Murdock, ¿no? A nuestro Daredevil, devastado por un incidente que no quiero contar, y decide retirarse un tiempo del mundo de los superhéroes, ¿no? Para centrarse más, pues bueno, en su carrera de abogado. Así que lo veremos enfrentarse en esta primera temporada, pues a algunos casos en los que ayuda, como siempre, a gente muy desfavorecida, e incluso entre ellos algún superhéroe de Nueva York también, de este barrio de Hell Kitchen, la cocina del infierno. Así que, bueno, intentará centrarse en su carrera de abogado, intentará también rehacer un poco su vida amorosa, que quedó un poco trastocada al final de la serie de Netflix, y bueno, siempre lo ha llevado un poco por el camino de la amargura. Y por su parte, pues su archienemigo, Wilson Fisk, Kingpin, emprende una carrera política para llegar a ser alcalde de Nueva York. Así que parece que se ha reformado, parece, obviamente, pero bueno, lógicamente es una estrategia para controlar la ciudad, más que desde el submundo del crimen como hacía antes, pues bueno, de una forma legal entre comillas, por decirlo así. Y una de sus premisas de la campaña pues será la de acabar con todos los superhéroes, ¿no? Porque son poco más o menos que justicieros que se toman, pues eso, la justicia por su mano y pueden ser peligrosos para la ciudad, ¿no? Ese es un poco el punto de partida de la serie, sin querer contar mucho, ya os digo, porque en el primer episodio, los 15 minutos, salta todo por los aires y con una escena muy, muy espectacular. O sea que la serie empieza muy fuerte. Bueno, pues si te parece, Cristóbal, vamos a escuchar el tráiler de la serie que recomendamos hoy y seguimos analizándola. Vamos. Te agradezco tu tiempo. Bueno, reconozco que no. Me desagrada del todo volverte a ver. Hacía mucho tiempo. Parece que te ha ido bien en la vida. Podría decir lo mismo de ti. Un alcalde sirve a su ciudad. No te veo muy convencido. ¿Y te extraña? ¿Por qué tengo la sensación de que estás manipulando el sistema? ¿Por qué dejaste de ser un justiciero? Traspasaron el límite. Cuesta aceptar nuestra naturaleza violenta. El poder que ejerce sobre nosotros. Hay que vigilar esta ciudad. A veces hay que romper la paz y dejar que reine el caos. ¿Te importa soltar el hacha? Me criaron para creer en el perdón. Pero también me criaron para creer en el castigo. Golpes hay, desde luego, Cristóbal. Sí, claro, es la marca de la casa de la serie de Netflix, aunque tengo que decir que Disney, bueno, o por lo menos esta primera temporada cambia un poco el paso, ¿eh? Yo, como os digo, tenía mucho miedo de esta adaptación, sobre todo porque ya había ido escuchando los rumores de que el primer metraje había sido un fracaso absoluto y no sabía si habían conseguido repararla un poco, ¿no? Tampoco me fiaba mucho de Disney porque últimamente se está pegando también bastantes batacazos con la otra gran franquicia que tiene, ¿no? Con Star Wars y las series como The Acolyte, Obi-Wan, Boba Fett, que habían sido también un poco desastrosas. Entonces, tenía bastante recelo. Pero es cierto que, bueno, la serie finalmente sale bien parada, como decías, tiene un 7 en Film Affinity, que es una nota muy alta. Y bueno, sí que es cierto que al menos esta primera temporada, pues bueno, hay poquita acción, ¿eh? En el tráiler sí que se oyen bastantes mamporros. Obviamente, como os digo, es marca de la casa de la serie de Netflix. Pero bueno, no, como os decía, Daredevil está un poco alejado de sus funciones de superhéroe, sobre todo en el tramo central de
de esta serie, ¿no? Y hay mucha trama política de juicios, por lo que en ocasiones parece más casi un drama legal, ¿no? Pero bueno, a los que nos gusta también el género, este es género oscuro, policíaco, pues funciona muy bien, ¿no? Y incluso, bueno, hay una subtrama durante toda la temporada con un asesino en serie bastante turbio que le da, pues eso, un toque así muy realista, muy policíaco que yo creo que le sienta bien. Es cierto que obviamente, como os decía en el primer episodio y sobre todo en los dos últimos, hay escenas de acción que resultan realmente brutales, ¿no? Con escenas muy explícitas y muy violentas. Así que supongo que Kevin Feige y Disney pues habrán intentado quitarse ese cartel de público infantil y apostar, pues bueno, o tratar de mantener el espíritu del Daredevil de Netflix, que es lo que nos maravilló a todos, y no cargárselo así de buenas a primeras. Así que yo creo que eso ha sido un acierto. Y bueno, es cierto que las coreografías, digamos, de pura acción, pues, aunque están muy bien y son, como os digo, muy brutales, están lejos, eso sí, de la maravilla técnica que hizo Netflix, en las que las peleas eran realmente impresionantes, espectaculares, algunas, bueno, muy míticas, grabadas incluso en plano secuencia, que está tan de moda, estuvimos comentando en el último programa con la serie de adolescencia, o sea, unas escenas de acción brutales. Aquí también hay escenas de acción, sí, pero bueno, un escalón por debajo de las de Netflix, que era una maravilla, ¿no? Así que bueno, es cierto que esta temporada 1 de Born Again es como una especie de carta de presentación de lo que vendrá después, creo yo, en próximas temporadas que han sido confirmadas, y una forma de volver a colocar, pues bueno, todas las nuevas piezas sobre el tablero de Disney, y a partir de la segunda temporada yo creo que sí, ya que veremos la serie y al superhéroe, al personaje, a pleno rendimiento. En cuanto a los actores, bueno, ya lo he comentado un poco. Algunos, bueno, prácticamente aparecen todos, pero algunos de forma muy testimonial, ¿no? Pero sí que es cierto que aparece Jon Bernthal, repitiendo su papel de The Punisher. Aparece la chica Deborah Ann Woll, que siempre está magnífica, haciendo de Karen Page. Elden Henson haciendo de Foggy, el amigo inseparable de Daredevil, y por supuesto que también era, bueno, yo creo que una condición para todos los fans que volviera Vincent D'Onofrio haciendo de Wilson Fisk, al que por fin empiezan a llamarle Kingpin, que es como lo hemos conocido nosotros siempre en las películas, en los cómics, que yo creo que Netflix, no sé por qué, a lo mejor también por problemas contractuales, yo creo que jamás lo mencionó como Kingpin, siempre era Wilson Fisk. Aquí ya se empieza a hablar de Kingpin, ¿no? Que eso también pues ha gustado mucho a los fans. Y bueno, luego obviamente hay personajes nuevos, ¿no? Destaca, por ejemplo, el papel de Michael Gandolfini, que es el hijo, bueno, de James Gandolfini, nuestro querido y añorado Tony Soprano, que hace de asesor de campaña de Wilson Fisk a la campaña de la alcaldía. Y bueno, este joven actor, pues ya lo vimos, por ejemplo, en la película de HBO, que es una precuela de Los Soprano, que también aprovecho para recomendar, All Saints of Newark, que pasó bastante desapercibida, pero bueno, a los que somos muy de Los Soprano, pues ahí está en esta película en forma de precuela. Y bueno, como conclusiones, pues eso, yo creo que las expectativas eran tan bajas, por lo menos por mi parte, que al final eso ha jugado a su favor y la serie pues ha salido bien parada. Es cierto que es lenta, que está más centrada en el drama que en una clásica serie de superhéroes con mucha acción. Las escenas de acción marca de la casa, bueno, se mantienen, son potentes por momentos, pero como os digo, muy lejos de las de Netflix, que eran una maravilla técnica. Y otra cosa que sí que no me ha gustado nada es que han modificado sutilmente la canción del opening de apertura de la serie. Eso sí que me ha molestado muchísimo porque en esta readaptación, bueno, es prácticamente la misma canción, pero más lenta, con unas notas así como más melancólicas, y eso, bueno, me ha dado mucha rabia, pero bueno, es lo que hay. Bueno, pues es Daredevil Born Again, la recomendación de hoy, disponible en Disney Plus. Al margen de esta recomendación, Cristóbal, en noticias, actualidad, ¿qué nos traes? Bueno, con tantas cosas que han pasado en estas semanas sin programa, con el apagón, con el Betis en la final europea, pues bueno, hay un montón de series que no tenemos que dejar de lado. The Last of Us, la parte 2, muy fiel al videojuego, una auténtica maravilla. En Disney Plus tenemos la segunda temporada y última, el desenlace de Andor, que es pues posiblemente junto con The Mandalorian la mejor serie de Star Wars, otra maravilla. Está más prácticamente disponible ya la primera temporada. También, bueno, relacionado con Disney y Star Wars, se estrenó el pasado 4 de mayo, que ya sabéis que es el Día Mundial de Star Wars, siempre nos dan algún regalito, pues tenemos una nueva serie de animación
que estaba bastante bien. Se llama Crónicas del Submundo, son 6 episodios y bueno, lo he dicho varias veces, las series de animación de Star Wars yo creo que son las que realmente entienden y respetan todo el universo de la saga, y todas las series de animación están genial. O sea que también a los que sean muy fan de Star Wars se las recomiendo muchísimo, Crónicas del Submundo. Y bueno, Netflix, por ejemplo, no perdáis de vista, hablaremos de ella seguro en un programa, El Eternauta, de Ricardo Darín, esta serie argentina distópica que es muy, muy recomendable. También tenemos, bueno, distopías es que tenemos un montón. Tenemos la 6ª temporada del Cuento de la Criada en HBO, que ya sabéis que es también el desenlace. Luego veremos dentro de poco la secuela de Los Testamentos, basado también en los libros de Margaret Atwood, la creadora del Cuento de la Criada. Tenemos también The Walking Dead, Dead City, ya sabéis, la 2ª temporada de esta serie, este spin-off de The Walking Dead, protagonizado por Negan y Maggie en la ciudad de Nueva York, que yo creo que es el mejor spin-off que han hecho de la serie, así que los que todavía están enganchados a este universo, pues bueno, la 2ª temporada, interesante. Y también hemos tenido, pues hasta hace poquito, obviamente, Black Mirror, temporada 7, que yo creo que por fin ha recuperado el pulso de la serie original tras el fiasco de la 5ª temporada, que fue, bueno, un desastre total. Y la 6ª, que aunque estaba bien, pero sí que es cierto que era una cosa rara de Black Mirror, porque no miraba al futuro, sino que miraba al pasado. Era un Black Mirror así un poco vintage, con estética de los 70 y los 80. Bueno, esta nueva temporada, la 7ª, yo creo que sí que de nuevo vuelve a los orígenes y está realmente bien. Y al que le guste la animación, también tenemos la nueva temporada de Padre de Familia, pues también en Disney Plus, o sea que un montón de cosas. Un montón de cosas. Yo empecé Paradise, Cristóbal, que creo que era, si no recuerdo mal, sí, hablamos de ella aquí hace ya algunas semanas. Recuerdo que decías que el final del primer capítulo te explotaba un poco la cabeza, pues ahí me he quedado, he visto el primer capítulo. Bueno, pues entonces seguro que te enganchas para los siguientes porque te quedas, bueno, con ganas de más, vamos. Sí, buena pinta. ¿Algo más, Cristóbal, antes de despedir? Bueno, pues que dentro de 2 días, 15 de mayo, casi por sorpresa, pues se estrena una de mis series favoritas, la nueva temporada de, volumen 4 de Love, Death and Robots, esa serie de animación creada por Tim Miller y David Fincher en Netflix, también distópica sobre el mundo de los robots, con, bueno, cortometrajes independientes de animación para ver todo lo que se está haciendo, ¿no?, en el mundo de la animación en la vanguardia más absoluta, y es una serie fantástica. El que no la haya visto, que aproveche para verla ahora del tirón, y si no, que se enganche con esta 4ª temporada que estoy deseando ver. Y 16 de mayo también Apple TV, que hace tiempo que no la nombramos, se estrena Murder Bot o Muerte Bot, que es una serie de ciencia ficción, marca de la casa de la plataforma, que ya sabéis que apuesta mucho por este tipo de series, pero esta vez en tono de humor negro y bueno, protagonizada por el maravilloso Alexander Skarsgård, haciendo de un robot que irá descubriendo poco a poco cómo somos los humanos realmente. Esta serie se está hablando mucho, 16 de mayo, y tiene muy buena pinta. Y ya para terminar, 2 cositas. También casi por sorpresa, se ha anunciado que el 22 de mayo se estrena la 2ª temporada de 9 Perfectos Desconocidos, la serie de Amazon protagonizada por Nicole Kidman, que hacía de gurú espiritual de un puñado de gente rica. Bueno, iba a ser una miniserie, tuvo tanto éxito que han sacado una 2ª temporada, ahora ambientada en un resort de los Alpes suizos, y Netflix, que ha intentado contraprogramar estos 9 Perfectos Desconocidos con una serie que se parece muchísimo, también en un resort de lujo durante un fin de semana de la alta sociedad, que se estrena el 22 de mayo, se llama Sirenas, y está protagonizada por Julianne Moore y Kevin Bacon, o sea que se estrenan las 2 el mismo día. Bueno, pues estaremos pendientes también a todas estas series que iremos desgranando también aquí en Serie Maniac. Cristóbal Terrés, compañero, gracias como siempre y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un abrazo. Los martes a las 12:05 calentamos palomitas y nos ponemos cómodos en el sofá de Once Inicial. Cristóbal Terrer nos trae toda la actualidad de la pequeña pantalla y su recomendación de la semana. Está Peaky Blinders en la BBC, enseguida llegará a Netflix de HBO, El Turista, la británica de Missing, The Fall, La Caza, una Apple TV también, We Cry, fantasía épica con La Casa del Dragón en Antidisturbios de Movistar Plus. También tenemos... Te esperamos en Serie Maniac.